Este tema que voy a compartir hoy se llama En Dios los problemas terminan siendo bendiciones. En Dios. Bueno, dice Romanos 8:28 que a los que aman a Dios, o sea, esto aplica esta restricción, no es para todos. No es para todos que Dios convierte los problemas en bendiciones, sino dice, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Entonces al final de una situación, de un problema, el Señor lo transforma en una bendición. Ahora, esto es algo sobrenatural, esto es por intervención de Dios, porque a los que no aman a Dios, a los que no ponen las cosas en manos de Dios, esto no sucede. Pero para el cristiano que ama y se entrega al Señor y lo tiene como número uno, los problemas del mundo se transforman en bendiciones. Esto es una gran bendición. Y es que esto sobrenatural pasa en el trayecto del problema. Conforme avance el problema, Dios lo va retorciendo de forma que al final termina en una gran bendición. Por más raro el problema, por más feo el problema, por más desastroso lo que usted esté pasando, al final Dios transformará eso en una bendición porque usted ama a Dios y esto le va a ayudar para bien. Ahora, a veces se juntan muchos problemas a la vez. Dios también convierte, aunque sean 1000 problemas, los convierte en bendiciones. Esto es maravilloso, es una ayuda del Señor. Y quiero basarme aquí en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, para desarrollar este tema. Bueno, dice que el rey de Israel en este momento de la lectura es Josafat. Y dice, pasadas estas cosas, porque todo pasa, aconteció que los hijos de Moab son enemigos de Israel, y los de Amón también son enemigos de Israel, y con ellos, como si fuera poco, de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Ahora, o sea, eran 3 ejércitos contra el pequeño Israel. Un solo ejército de estos tenía la magnitud de destrozar a Israel. Pero son 3 los que están viniendo de una sola vez. Entonces Israel no tiene posibilidad de salir vencedor de ninguna forma. Matemáticamente están destruidos. Lo que pasa es que ellos tienen a Dios. Claro, dice en el verso 3, entonces él tuvo temor, o sea, el rey Josafat, al recibir esta mala noticia o estas malas noticias de estos 3 ejércitos que se habían unido contra él, dice que tuvo temor. Usted y yo podemos tener temor, podemos reaccionar negativamente ante una noticia como esta, ante una noticia de algún problema que nos sobreviene de pronto. Claro, por ser humanos, como ser humanos, vamos a tener temor. El problema es que nos dejemos dominar por ese temor. Dios no quiere que el temor nos domine. Y llega, pero hay que dominarlo a él. Bueno, hay que dominar el temor. Entonces él tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, a Dios. Vino temor inmediatamente. ¿Qué hizo? Acudir a Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Acudir a Dios. Porque vean, esto de que los problemas en Dios se transforman en bendiciones, no es así porque así. Dios quiere ayudarnos, Dios quiere transformar esas cosas negativas en grandes bendiciones, pero, pon atención, tenemos que aportar nosotros, tenemos que accionar nuestra fe, nuestra oración, tenemos que participar para que esto suceda. Entonces nos viene temor normal, pero no nos quedemos ahí, no nos quedemos paralizados porque el temor paraliza. Este hombre lo que hizo primero que todo fue
¿Qué fue? ¿Contar su ejército? No. ¿Contar que tenía mano? No. ¿Llorar? No. ¿Ir donde un curandero? No. Nada de eso sirve. Eso hubiese empeorado las cosas. ¿Qué hizo Josafat? Humilló su rostro delante de Dios para consultar a Jehová. Y no solamente eso, hizo pregonar ayuno a todo Judá. ¿Qué hizo? Porque el ataque venía para todo el pueblo. Bueno, mandó a poner a todo el mundo en ayuno y oración. Ante los problemas que hay que hacer, consultar al Señor, humillarse ante Dios, pedir perdón a Dios y también orar y ayunar. Ayunar. La comidita es muy linda, muy rica y todo, pero a veces hay tiempo de ayunar. Hay que dominar el cuerpo. Por eso les decía que para que estas cosas sucedan, de que un problema, una mala noticia se convierta en algo de bendición, hay que participar y hay que llegar hasta el punto de ayunar. Y dice que hizo pregonar ayuno a todo Judá. Vea, ante un problema que tenga usted o varios problemas, pida apoyo en oración. Siempre hay que estar rodeado de hermanos en Cristo, poner a la iglesia a orar por peticiones y usted ponga a la gente, a sus conocidos, pida oración, pida apoyo, pidan que otros oren por usted. El mismo apóstol Pablo pedía oración por él, imagínense, y eso que era un hombre que inmediatamente que hablaba con Dios, el Señor le escuchaba y le respondía, pero él además de eso decía, oren por mí, oren por mí. Entonces, si él pedía, nosotros también tenemos que apoyarnos en otras personas para que nos ayuden a orar y por qué no hasta ayunar por nosotros. Porque esto fue lo que hizo Josafat, pregonar ayuno, decirle a los demás. Y dice, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. O sea, todo el pueblo de Judá se reunió para pedir ¿qué? Socorro a Jehová. ¿Por qué? Porque esto era una noticia de muerte, de muerte. Iban a ser destruidos. Estos pueblos acostumbraban matar hasta los niños y adueñarse de todas las riquezas que tenía Judá. Venían a asesinar y a robar. Venían a llevarse las bendiciones que ellos tenían. A eso quieren venir los problemas a nuestras vidas, pero aquí Dios nos está dando el secreto para que eso no suceda y más bien se vuelvan a favor de nosotros las cosas negativas que quieran venir a atacarnos. Y se reunieron los hijos de Judá para pedir socorro a Jehová. Lo repito porque eso me llama mucho la atención. Bueno, y dice que en esa reunión había un hombre que se llama Jaziel. Eso está en el verso 14. Estamos leyendo 2 Crónicas capítulo 20. Y estaba allí Jaziel, hijo de Zacarías. Bueno, y vienen todos los apellidos de él. Dice, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová. Vean cómo asiste Dios cuando hay un grupo de gente orando. Dice la Biblia en el Nuevo Testamento, y eso lo dijo el Señor Jesucristo, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estaré allí en medio. Y si usted está solo en un momento, ore también. Ore porque usted y el Espíritu ya son 2. Y ahí estará Jesús, ya son 3. Y donde está Jesús está el Padre. Entonces, con que usted ore, Dios se va a glorificar. Pero si puede apoyarse en otras personas, por eso es tan bueno congregarse. Por eso es bueno no ser una persona aislada. Un cristiano aislado es presa facilísima del enemigo. Dice la Biblia que el diablo anda como un león rugiente alrededor, buscando a quien devorar. En el centro no. Usted ubíquese en el centro del rebaño de Dios. Bueno, ahí en esta reunión donde estaban la gente pidiendo socorro a Dios,
vino el Espíritu de Dios sobre un siervo de él, Jaziel, y vino a traerles una palabra. Y dice así: Jehová os dice así, no temáis, no temáis. ¿Se acuerdan que al comienzo tenía temor Judá? Josafat, todo el pueblo tenía temor, todo el mundo se amedrentó por esta desagradable noticia. Pero ahora el Señor les dice, lo primero que les dice es no temáis. Esto me recuerda cuando Jairo se le muere la hija y viene ante el Señor. Y bueno, vienen unos de camino y le dan la noticia: tu hija ha muerto, ya no molestes al maestro. Y Jesús le dice: no temas, no temas. Dicen por ahí que en la Biblia vienen 365 veces no temas. Una para cada día. Usted no tenga temor, afiánzese en Dios. No importa si el temor le visitó, pero usted a través de la oración lo va echando fuera, y el Espíritu Santo ahora a través de Jaziel le dice al rey, le dice a todo Judá: no temáis, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. No es vuestra la guerra, sino de Dios. Entonces el problema fue trasladado de el pueblo hacia Dios. Por eso es que la palabra del Señor en el Nuevo Testamento dice: trayendo toda ansiedad, echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Esos problemas que han venido a tu vida, esos problemas que tienes, algunos problemas han durado años ahí molestando. Ya usted no los lleve sobre sus hombros, bájelos de sus hombros y póngalos en manos de Dios, porque así nos lo dice la palabra del Señor: echando toda ansiedad, toda preocupación, toda situación sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Porque la guerra, lo dice el Señor aquí en el pasaje que estamos leyendo, porque no es vuestra la guerra, porque no es vuestro el problema, sino que el problema es de Dios ahora. Ya fue depositado en manos de Dios. Dios trajo una palabra. Dios vio a la gente humillada. Dios vio a la gente pidiendo socorro. Dios vio a la gente reunida en oración y en ayuno. Y ahora Dios responde. Y dice: no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y dicen, pero hay una indicación, ¿verdad? Hay una indicación. Dios siempre tiene indicaciones. Hay que seguir las indicaciones del Señor. Dice: salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. O sea, los mandó a pelear. La guerra es de Dios, pero los mandó a pelear. Pero ya ahora iban en la fuerza de Dios. Si esta gente, escuche esto que le voy a decir. Si esta gente no hubiese buscado de Dios, no se hubiesen humillado delante del Señor, hubiese sido otra historia la que pasa. Usted no ha visto todavía el final de lo que le voy a contar, aunque muchos conocemos este pasaje. Pero si no es porque esta gente se humilló, Dios no hubiese hablado. Dios no hubiese enviado a ese profeta. El Espíritu Santo no hubiese venido ahí. Si esta gente hubiesen buscado otros caminos, unas doctrinas raras, sectas extrañas, que mucha gente se mete hasta la brujería a buscar soluciones, Dios no hubiese ayudado para nada y hubiesen sido destruidos, y el problema nunca se hubiese convertido en una bendición como se va a convertir aquí en bendición en esta historia que estamos leyendo, y como se van a convertir tus problemas en bendiciones porque estás escuchando esta palabra, esta instrucción de Dios. Y Dios les dice: mañana ustedes van a salir a la guerra, van a salir a la guerra. Y dice: Jehová estará con ustedes. Ahora, si el Señor está con uno en medio de una lucha, en medio de un problema, imagínense, Dios es infinitamente, absolutamente todopoderoso. Si Dios con usted, ¿quién contra usted? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque Dios estará con nosotros. Una cosa es enfrentar
un problema solo, y otra cosa totalmente contraria es luchar ante un problema con Dios. Es totalmente diferente. Solo o con Dios. Con Dios lo tenemos todo. Con Dios tenemos la victoria. Entonces dice que salgan otro día. Y mientras tanto los enemigos vienen de camino. Los 3 ejércitos venían de camino. Y otro día se levantaron. Eso quiere decir que después de esta palabra durmieron tranquilos. Durmieron tranquilos. Durmieron en paz. Porque ya tenían una palabra de Dios. Usted ore y no se levante de esa actitud de oración hasta no haber recibido una respuesta de Dios como la recibió esta gente. Dios va a usar a alguien. En este caso usó a Jaziel para hablarle al pueblo. El Espíritu Santo vino sobre esa persona. Dios va a usar a alguien para hablarle a usted. Si usted está clamando a Dios por una situación y tiene fe en Dios, Dios va a usar a una persona, algo va a usar un mensaje como esto para decirte: yo estoy contigo, te voy a dar la victoria, siga adelante. Hasta no recibir esa palabra, usted no deje de orar ni de ayunar, aunque sean ayunos partidos, de que ayuna y rompe el ayuno, pero después sigue ayunando. Aunque sea así, pero usted tiene que seguir buscando a Dios hasta recibir una respuesta de Dios como la recibió esta gente. Por eso es que dice en el verso 20, y cuando se levantaron por la mañana, ya esa gente había dormido en paz, con los problemas, pero en paz, porque ya tenían una palabra de Dios. Y si ya tenían una palabra de Dios, ya era un hecho que el éxito se iba a dar. Con razón dice la palabra de Dios: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Eso es para todos los hijos de Dios, para todos los que confiamos en el Señor. Por eso acuerde del primer pasaje que mencioné, Romanos 8:28. Y a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Y cuando se levantaron por la mañana, Josafat les dijo: creed en Jehová vuestro Dios. Vean, aquel hombre que tenía temor ahora recibió fuerzas de Dios y más bien está dándole fuerzas al pueblo. Dice: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Esas dos palabras, seguros y prosperados. Ahora él dice: crean a Dios y estaréis seguros. Y crean a sus profetas. Acuérdense que en medio de la reunión se levantó Jaziel el profeta y les dio una palabra. Entonces había que creer esa palabra que Dios les había dicho y que Dios le está diciendo a usted, porque la palabra es para siempre. Esta palabra no es solamente para estas personas. Esta palabra, por eso es que quedó ahí, tiene miles de años de estar ahí, ha sido cuidada, aunque ha tenido enemigos la Biblia y todo, pero es indestructible porque es la palabra de Dios. La hierba se seca, pero la palabra de Dios permanece para siempre y es para todos los siglos, y por eso es que la estamos compartiendo en este momento. Y le dicen: creed en Jehová vuestro Dios. Me gusta repetir las palabras que saben tan delicioso. Y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Acuérdese de esta palabra, prosperados y seguridad, porque ahorita va a haber el resultado. Dicen: y puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, en el verso 21. Vean, vienen 3 ejércitos y Josafat pone algunos que cantasen. Vean qué detalle, qué detalle. Como si estamos en guerra, no es tiempo de cantar. ¿Quién dice que no es tiempo de cantar? Es que estamos en un plano muy diferente al natural. Estamos en un plano espiritual donde la alabanza hace la diferencia. La alabanza hace descender el poder destructivo de Dios sobre los enemigos. Este hombre, Josafat,
conocía esta dinámica de la alabanza. Por eso es que dice, y puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová. ¿Y cuál era la letra de la canción? Glorificada a Jehová porque su misericordia es para siempre. Y vean que la alabanza es un arma. Usted está en medio de problemas, no deje de alabar a Dios. Si algo quiere el diablo, si algo quiere el mundo, el enemigo, la carne, es verle a usted derrotado, callado, sin adorar, sin alabar a Dios. Pero en medio de las circunstancias usted alabe a Dios, porque es en medio de la alabanza donde ganarás todas tus batallas, todas tus batallas. Gloria a Dios. Por eso es que dice en el verso 22, vea lo que dice. Y cuando comenzaron a entonar cantos, de alabanza, vean lo que hizo. Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos. Vean cómo la alabanza confunde en el plano espiritual y en el natural a los enemigos, y ellos se volvieron los tres ejércitos que venían contra Israel. Cuando escucharon las alabanzas de Israel y cuando Dios también escuchó esas alabanzas, confundió a los enemigos. Fue en ese momento, en ese preciso momento. Por eso es que este verso 22 es clave, que en medio de los problemas hay que alabar a Dios, porque la alabanza destruye fortalezas. Gloria a Dios, glorificada a Jehová porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar, es que eso hay que detenerse y repetirlo. Cuando comenzaron a entonar los cantos de alabanza, Jehová actuó. Jehová puso contra ellos mismos. O sea, los enemigos se confundieron, los problemas empiezan a resolver de una forma sobrenatural. Aquellos que venían contra Israel a hacer una matazón, a llevarse las riquezas, ahora están confundidos ante la alabanza del pueblo de Israel. Dice que comenzaron las emboscadas de ellos mismos a atacarse unos a otros. Tremendo. Bueno, ¿y saben qué pasó al final? ¿Saben qué pasó? En el verso 25. Israel no tuvo que pelear. Israel, ¿se acuerdan que Dios había dicho, mía es la guerra, mía es la batalla, porque mía es la guerra, no de vosotros? Eso pasó aquí. Israel no tuvo que sacar ni una sola espada, no tuvo que matar absolutamente a nadie. Dios peleó por ellos, Dios fue el que solucionó los problemas, pero ellos hicieron su parte, buscar a Dios, ayunar, escuchar la palabra de Dios, confiar en Dios, creer en Dios para estar seguros, porque eso fue lo que pasó aquí. Y ahora los enemigos están muertos en el desierto, todos los tres ejércitos murieron, dice. Por eso es que dice en el verso 24, y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Se asesinaron unos a otros, todos. Dice que ninguno. Vean qué locura puso Dios en la mente de estas personas. Por eso les digo que esto es sobrenatural. Y esto aplica solo para los hijos de Dios y para solo los hijos de Dios que aman a Dios. Hay hijos de Dios que no muestran mucho amor, no muestran interés por la palabra, no muestran esa sed por Dios. Esto no aplica para ese tipo de personas. A los tibios Dios no los quiere, los quiere fervientes, a los que aman a Dios, a los que muestran amar a Dios. ¿Quiere usted ver cosas sobrenaturales como estas? Bueno, Dios es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Bueno, para terminar dice el verso 25, para que vean las riquezas que quedaron. Dice, vinieron entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, porque quedaron los muertos ahí, pero traían riquezas. Y hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas,
que tomaron para sí tantos, escuche para que vean la dimensión de la riqueza que traía esta gente. Venían bien vestidos, porque ellos venían cantando victoria al enemigo. Y venían con alhajas preciosas y todo, pero vean la dimensión de la riqueza. Dice, vestidos con alhajas preciosas que tomaron para sí tantos que no los podían llevar. Oiga, todo Israel salió al desierto a despojar de las riquezas a estos cadáveres, de las riquezas que traían en alhajas y en vestimentas. Dice que eran tantos que no las podían llevar. Y dice, 3 días estuvieron recogiendo, 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Esta historia es maravillosa y quiere repetirse en tu vida. Vean, dice la palabra ahí en lo que leímos, que Dios, que los que confían en Dios estarían seguros. Esta gente terminó seguros. Creyeron a los profetas y serían prosperados. Lo que ellos temían de que iban a ser asesinados y que iban a ser despojados de todas las riquezas fue lo que le sucedió a los enemigos. Dios transforma las maldiciones, los problemas en bendiciones, como lo hizo en este pasaje. Él sigue actuando así a todos los que actúan como actuó esta gente del pasaje que leímos en 2 de Crónicas capítulo 20. Reciba esa palabra, entréguele los problemas a Dios, haga usted todo lo que le toque hacer, las indicaciones que Dios le ponga a hacer, busque a Dios, apóyese en oración y usted va a terminar en lugar de lo que los problemas querían, usted va a terminar seguro y en una prosperidad mayor de la que ya tiene. Dios te bendiga en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para